nuestra enseñanza hoy, consecuencias de la dureza de corazón. La dureza de corazón, tema bastante delicado. Quisiera iniciar con esta pregunta con ustedes. ¿Cuántos aquí podrían dar testimonio de que han visto milagros del Señor en sus vidas? Si yo les pregunto, levanten la mano, creo que todos la levantamos, ¿no es cierto? Levanten la mano por cada milagro. Yo creo que no nos alcanza la mano y terminamos agotados, porque el Señor ha hecho muchas cosas maravillosas en nuestras vidas. Y las personas que apenas están conociendo del Señor, tal vez no lo hayan visto como milagros, pero de aquí en adelante lo seguirán viendo como obras poderosas y portentosas de Jesús en favor de ellos. Sin embargo, a pesar de que muchos hemos visto el poder de Dios en nuestras vidas, a muchas personas, incluyendo cristianos, se les dificulta creer plenamente en su Salvador, cuando tenemos un concepto claro de lo que es la fe, ¿no es cierto? Sencillamente, la incredulidad ha endurecido o endurece el corazón de mucha gente, y esto tarde que temprano la incredulidad se va a ir aumentando y de una u otra manera va a traer consecuencias a la vida del pueblo de Dios. Y eso mismo era lo que estaba sucediendo con los hebreos, a quienes se les dirigió esta carta desde el primer momento, los lectores originales. Por tanto, así como el Señor lo hizo con ellos en ese momento, también lo hace con nosotros hoy en día. ¿Qué es? Exhortarnos a creer y conocer los resultados que puede traer la incredulidad. Eso es lo que quiere hacer el autor de esta carta, o más bien el Señor a través del autor, a través de estos pasajes que nos va a compartir esta mañana. Veamos entonces, acompáñenme a Hebreos capítulo 3, versículos del 7 al 19. Dice la Escritura: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto, donde sus padres me tentaron y me pusieron a prueba, y vieron mis obras por 40 años. Por lo cual yo me disgusté con aquella generación y dije: siempre se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Tengan cuidado, hermanos, no sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado, porque somos hechos partícipes de Cristo, si es que retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad. Por lo cual se dice: si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en la provocación, porque quienes habiendo oído lo provocaron, ¿acaso no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés, con quienes se disgustó por 40 años? ¿No fue con aquellos que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que fueron desobedientes? Vemos pues que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Que el Señor bendiga su santa palabra y los corazones que hoy lo recibimos. A modo de contextualización, mis amados, es importante recordar que las personas a las que el Señor por medio de esta carta se está dirigiendo son personas que han escuchado el Evangelio, son creyentes, ellos han reconocido a Cristo como el Hijo del Dios viviente, pero en medio de todas las pruebas que están experimentando, las muchas dificultades dolorosas que atraviesan, ahora están dudando de su propia fe, de su propia confianza en el Señor. Y esa dureza de corazón los está poniendo en una situación que, como lo está identificando aquí el autor de la carta, peligrosa, muy peligrosa. De hecho, así es como lo afirma el autor en esta misma misiva unos pocos capítulos más adelante. Hebreos capítulo 6, les recuerdo lo que dice, versículos 4 al 6. Porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo,
que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y lo exponen a la ignominia pública. En el capítulo 6 les dice los peligros a donde pueden llegar definitivamente por causa de la incredulidad. Seguramente varias de estas personas habían hecho una confesión de fe unos meses, unos años, unos días atrás. Pero ahora se niegan o ahora están negando a Cristo, no están dispuestos a entregarse por completo a su Señor y Salvador, a aquel a quien han confesado y que supuestamente han aceptado como su Señor y Salvador. En otras palabras, se hicieron apóstatas. De hecho, en esta carta a los hebreos es donde más cobra fuerza esta palabra, apostasía o apóstatas. ¿Por qué? Porque conociendo la verdad, le dieron la espalda voluntariamente y de manera intencional a Cristo Jesús, su Salvador. Y este es el peligro entonces en el que se encuentran los lectores de esta carta, y nosotros también. Y por esto entonces la advertencia es supremamente seria. Ellos, tanto como nosotros, tenemos que conocer que la dureza de corazón nos traerá grandes consecuencias, como lo hizo en el pasado, como lo hizo en esa época del primer siglo y como lo seguirá haciendo el día de hoy. Así es que vamos a tratar entonces de desglosar esta porción, estos versículos, en 3 encabezados con sus recomendaciones y exhortaciones. Y el primero de ellos, un ejemplo de la dureza de corazón. El autor de la carta, como ya lo ha venido haciendo hasta aquí, una vez más toma un pasaje del Antiguo Testamento para enseñarle a sus lectores y obviamente a todas las audiencias de todos los tiempos, de todas las épocas, de que aunque se nos llame pueblo de Dios y en nuestro caso se nos llame iglesia de Cristo, igualmente estamos expuestos a endurecer el corazón, y eso es un problema en muchos casos imperceptible. No siempre nos damos cuenta de que nuestro corazón, ¿cuándo se endureció tanto? Más fácil lo reconocen los que están a nuestro alrededor, pero nosotros mismos no nos damos cuenta con frecuencia. Y él empieza entonces esta sección con un mandato a no caer en esa dureza de corazón. Releo una vez más los versículos 7 y 8. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto. Como ya lo mencionamos, el autor trae aquí el Salmo 95 para exhortar a los creyentes a esto: no endurezcan sus corazones. No levanten barreras alrededor de sus corazones. Y él conecta entonces esa voz viva del Espíritu Santo, porque aquí está mencionando el Espíritu Santo, con la obediencia presente. Si escuchan la voz, entonces obedézcanle. La frase aquí, si oyen su voz, no es solo un llamado a escuchar, sino una invitación a responder a eso que se escucha. ¿Y cómo se debe responder en este caso? Pues con fe. ¿Por qué? Porque oír equivale en este caso a obedecer, y lo contrario a no obedecer, lo que se ha escuchado es ¿qué? Rebelión. El Salmo 95 que está citando el autor recuerda las escenas de por allá en Meriba y en Mashá, lugares donde Israel probó y tentaron a Dios en el Antiguo Testamento. Sin embargo, el autor traduce aquí esos dos nombres, Meriba y Mashá, como provocación y prueba, enfocando el mensaje entonces en la gravedad de la conducta del pueblo en esa ocasión. En aquel día, su incredulidad selló el destino de toda esa generación, negándoles tristemente la entrada a la tierra prometida. Así es que la exhortación es clara:
No repitan, hermanos, la dureza de corazón del pueblo de Israel en esa época. No repitan eso ustedes también. Por lo tanto, mis amados, para nosotros, cuando tú escuchas la palabra de Dios cada domingo, o cada miércoles en la congregación, o cada vez que tú abres la palabra de Dios en tu casa haciendo tu devocional, o cuando vas en tu vehículo y pones de pronto, escuchas, eres de los que pone una Biblia en audio y la va escuchando ahí Dios te está hablando. Y entonces en ese momento deberíamos de preguntarnos, o aquí en este instante que estamos escuchando, deberíamos de preguntarnos, hey, estoy escuchando, entonces, ¿qué me está diciendo el Señor? ¿Qué me está diciendo el Señor? Ahora bien, si el Señor me está hablando a mí como padre de familia, si me está hablando como madre de familia, como hijo, como esposo, como esposa, como ciudadano, como empleado, como empleador, pero sobre todo, si me está hablando como a su hijo, hermano, tu actitud y mi actitud ante su voz debe de ser sencilla, doblegarme ante esa voz. ¿Cómo se siente un padre de familia cuando es diciéndole a sus hijos, infantes o adolescentes, haga esto, haga aquello, haga lo otro, y la mamá dice, ya te lo he dicho como 5 veces? ¿Por qué? Porque decimos los padres de familia, le entra por aquí y le sale por acá, ¿no es cierto? Entonces el autor nos está diciendo, hey, lo que te entra por acá no lo dejes salir por acá, aterrízalo en tu corazón. Y este es el mandato, no endurecer nuestro corazón ante lo que el Señor nos está diciendo. Así es que escucha, si el Señor te está diciendo, deja el orgullo, deja la altivez, pues hermano, no endurezcas tu corazón, es lo que el Señor te está diciendo, no endurezcas tu corazón. Si el Señor te dice, aléjate de aquello o de aquellas personas que no te convienen, pues hermano, no endurezcamos el corazón, sencillo como eso. 1 más 1, 2, así de sencillo. Si el Señor nos dice, cree más en Jesucristo, rinde tu vida cada día más ante Él, ¿qué debemos hacer? Pues no endurecer el corazón, hermanos. Hacer lo contrario es dureza de corazón. Si el Señor te está diciendo, perdona, para que tú también seas perdonado, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues hermanos, perdonar. Eso es no endurecer el corazón. Y como estos, podríamos tener aquí cientos de ejemplos, hermanos, de lo que deberíamos de hacer cuando no endurecemos nuestros corazones. ¿Y saben por qué, mis amados? Porque la dureza de corazón no ve la bondad de Dios. Cuando se endurece el corazón, no se ve las obras de Dios. Miren lo que dicen los versículos 9 y 10. Donde sus padres me tentaron y me pusieron a prueba y vieron mis obras por 40 años, por lo cual yo me disgusté con aquella generación y dije, siempre se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos. Entre estos 2 versículos aquí el autor introduce una diferencia significativa al introducir esta frasecita por lo cual, ahí en el versículo 10. Este por lo cual acá enfatiza que lo más relevante del texto no son precisamente los 40 años de juicio en el desierto, sino la razón por la cual pasaron esos años en esas condiciones. Eso es lo importante. No son tantos años, sino por qué. Y fue porque Israel, a pesar de ver todas las obras que el Señor hizo en favor de ellos y delante de ellos, liberándolos, defendiéndolos, alimentándolos, guiándolos, cuidando, velando por ellos día y noche. Pero aún así fue como si no hubiese pasado nada. 40 años haciendo milagros con ustedes y como que si no los vieron. No los vieron. Y fue por esa razón que el Señor se indignó contra ellos, contra esa generación. Y este es el énfasis más importante aquí. Los hebreos
deben entender que así como la dureza de corazón de esos israelitas de esa época no les permitió ver el poder y la bondad de Dios, ellos también pueden caer exactamente en lo mismo. E igual nosotros. No solo los hebreos de aquel tiempo podrían caer en esa ceguera espiritual detrás de la dureza de su corazón, nosotros también, hermanos. ¿Y saben por qué? Porque muchas veces es más lo que renegamos que lo que agradecemos a Dios por nuestra nueva vida. Es más lo que renegamos. Es más fácil ver un inconverso que se levanta a tirar trapero en su casa, a limpiar, y con una música parrandera o con un reggaetón a todo taco, y cantándolo y entonándolo, que ver un cristiano entonando alabanzas con actitud de gozo y de alegría. Porque, hermanos, muchas veces no vemos en nosotros o en nuestras vidas las grandes cosas que Cristo hace. Yo he escuchado cristianos renegar de su vida familiar, renegando constantemente de su economía, de no poder disfrutar de algunos placeres que el mundo ofrece, renegando de las ordenanzas de la palabra del Señor, y así sucesivamente reniegan de muchos aspectos de su vida en Cristo. Reniegan porque sí, reniegan porque no. Pero no echan de ver que si bien, obviamente, probablemente antes de ser rescatados por el Señor Jesucristo, tal vez había más personas a su alrededor, claro, más parranderos, más desordenados, quizá había más solvencia económica en otras épocas. Tal vez se disfrutaba de placeres y de pecados del mundo y no había tantos mandatos que me restringen. Pero estábamos muertos y esclavos en nuestros delitos y pecados. Entonces la gente echa de ver lo que eran antes, como estos israelitas renegando, estábamos mejor allá, pero estaban esclavos. Y así sucede con muchos cristianos. Reniegan de lo que eran antes, de no poder tener esas cosas de antes, pero no se dan cuenta de que en la mayoría de casos, por no decir que en todos, eran jaulas de oro, pero al fin y al cabo, jaulas. Así es que, hermanos, si no estás viendo todas las bendiciones de Dios en tu vida, no reniegues contra Dios, más bien revisa tu corazón. Más bien revisa tu corazón. No sea que tal vez esté tan endurecido tu corazón que el Señor te tiene rodeado de bendiciones, te ha rodeado de bendiciones a lo largo de tu vida, pero no te permite esa dureza de corazón ver tantas y grandes cosas que el Señor ha hecho y sigue haciendo, no solo en tu vida, sino en tu familia, en tu iglesia, alrededor tuyo. Si no las estés viendo, no es porque no estén ahí las bendiciones de Dios. Revisa tu corazón. Tal vez nos falta gratitud. Tal vez nos falta, hermanos, más coherencia en nuestra relación con Cristo. Tal vez nos falta más gozo. Porque hay personas que creen que cristianismo es sinónimo de tristeza o de aburrimiento. No. Sean gozosos. De hecho, el gozo es un fruto del Espíritu Santo. ¿Y saben por qué? Esa ceguera espiritual y esa dureza de corazón debemos de erradicarla, porque trae consecuencias. Veamos lo que dice el versículo 11. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Como era de esperarse, la consecuencia directa del distanciamiento y de la indiferencia continua de Israel frente al Señor por su falta de confianza y de seguridad en Él. La consecuencia directa fue que Dios les prometiera y les jurara y les cumpliera que no los iba a permitir entrar en su descanso. Ese descanso se refiere aquí al ingreso a la tierra prometida de Canaán, el cumplimiento del pacto que el Señor había hecho con Abraham, con Isaac y con Jacob.
De hecho, el texto alude directamente a Números, capítulo 14, versículo 23. Dice: no verán la tierra que juré a sus padres, ni la verán ninguno de los que me desdeñaron. Tanto aquella generación como otras generaciones posteriores no pudieron disfrutar de las bendiciones de la tierra prometida. ¿Por qué? Porque se rebelaron contra el Señor. La tan anhelada tierra de bendición, donde fluye leche y miel, y donde encontrarían la paz deseada para sus vidas, Dios mismo se las arrebató por la dureza del corazón de ellos. Los rescató para llevarlos allá, pero en el camino no superaron la prueba. Seguramente ustedes han escuchado por ahí algunas personas decir: yo me cansé de ir a una congregación, de esperar que Dios me ayude, porque mi vida nunca cambió, más bien empeoró. Y continúan diciendo: y eso que le pedía con mucha fe. ¿Para qué eso? Y en últimas, entonces, esas personitas, la resolución más fácil es renunciar a Cristo. Es continuar batallando con su pecado y el de su familia, y seguir cargando con sus consecuencias destructivas, en lugar de seguir perseverando con el Señor, tal como los israelitas que salieron de Egipto, tal como esa gente. Hermanos, el Señor no actúa bajo nuestra presión, sino por su soberana voluntad y porque conoce el corazón de cada creyente. Por eso es que el Señor actúa. Él conoce quién cree y le ama de manera auténtica y quién es un incrédulo conveniente solamente, porque hay muchos así. Dicen ser cristianos, pero en realidad son incrédulos convenientes. Y estos incrédulos convenientes son los que finalmente tendrán que sufrir las consecuencias de su incredulidad. Y como bien sabemos, las consecuencias de la incredulidad, préstenle atención a esto, no son más que los estragos que genera el pecado en las personas y en las familias. Esas son las consecuencias directas de la incredulidad, los estragos que genera el pecado en las familias y en las personas, mis amados. Porque su incredulidad no les permite creer que el Señor puede darles el descanso y la paz que ellos nunca alcanzarán por ningunos otros medios. La incredulidad no les permite ver eso. El otro día le compartí el Evangelio a alguien y yo le decía que el Señor puede cambiar nuestras vidas. Y me dijo, siga yendo con ese manto a misa. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Eso es la incredulidad, mis amados. Así es que, después de exponer con extraordinaria claridad este ejemplo de la dureza de corazón y sus consecuencias, ahora el escritor nos comparte una amorosa pero radical, como lo dice el segundo encabezado, exhortación a no endurecer el corazón. Veamos cuál es primeramente el mandato al cuidado mutuo espiritual. Dicen los versículos 12 y 13. Tengan cuidado, hermanos, no sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. Ese llamado de atención entonces es urgente. Miren pues las palabras. Cuidado, hermanos. Ojo con eso. Nadie está exento de la advertencia. ¿Por qué? Porque el peligro de un corazón incrédulo nos acecha a todos. La sutil incredulidad, como se vio en esa generación del desierto, no es solo falta de confianza, sino una rebelión que termina alejando
a la persona del Dios vivo, la única fuente de vida y de esperanza. No es como algunos hijos en la casa que son hijos rebeldes, pero el papá le dice, andate de la casa, pero nunca se van. Acá en este caso, la rebeldía contra Dios termina alejándonos de Dios, termina alejándonos del Señor. Pero el escritor también entonces señala el remedio. ¿Y cuál es el remedio entonces? Exhortarse, animarse, apoyarse unos a otros de manera constante, como iglesia, como cuerpo de Cristo. El autor tiene claro que la fe no se vive como el llanero solitario, aislado, sino en la comunión de la iglesia, donde cada hermano y cada hermana es un guardián del otro. Miren pues, es un guardián del otro. No es el que está listo para ponerle zancadilla al otro, no, guardián el uno del otro, hermanos. Los cristianos entonces no deben desconocer que el pecado engaña, endurece y hace creer que todo está bien. Eso es lo que hace el pecado, todo está bien. Se nos está cayendo el rancho a pedazos allá en la casa, ¿y cómo está, hermano? Todo muy bien, mejor no puede estar. Y con una alta tendencia cada día a mejorar más, dicen algunos. Cuando en realidad se está caminando hacia el precipicio. Por eso, hermanos, el cuidado comunitario no es opcional, es vital. Así como lo dirá la misma carta a los Hebreos por allá en el capítulo 10, versículo 25, un pasaje que muchos no sabemos de memoria. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Esto era lo que le estaba pasando a la gente de que recibieron esta carta. Poco a poco se venían aislando. Pero no funciona aislados, hermanos. Es como la carrera de ciclismo, donde los competidores pedalean en grupo, formando lo que en el ciclismo se le llama pelotón, ¿no es cierto? No sé si ustedes conocen algo del tema. Quien va al frente es el que rompe supuestamente la resistencia del viento como punta de lanza, y los que vienen detrás avanzan con menos esfuerzo. Pero miren que el líder que va adelante nunca es el mismo, se turnan. Este va punteando y después se lo ceden al otro, la punta de lanza al otro. ¿Por qué? Porque un solo líder nunca, y ni de principio a fin, nunca va siempre punteando, apoyándose unos a otros. Si un ciclista se queda solo, entonces el viento, las diferentes situaciones, los baches de la vía, no lo dejan avanzar y queda rezagado. Ellos trabajan bien como equipo. Y así es la vida cristiana. Juntos avanzamos más lejos, sostenidos por la fe compartida y la exhortación mutua, hermanos. Porque ¿saben qué? Separados, el pecado y el desánimo nos vence, pero unidos podemos perseverar hasta el final. Hasta el final. Si ustedes lo notan, los creyentes que terminan alejándose de las congregaciones y finalmente en muchos casos de Cristo, ellos generalmente nunca fue que se levantaron un día y dijeron me fui de la iglesia. No fue una decisión de tajo. Ellos empiezan alejándose, ese es el ciclo por lo general. Empiezan alejándose poco a poco de los hermanos, empiezan alejándose poco a poco de las actividades de la iglesia, hasta que finalmente terminan ya apartándose del todo. ¿Sí ve que es un ciclo? Poco a poco hay desconexión, hay desconexión. Y por esto, mis amados, la exhortación del autor de la carta y del Señor a través de él es cuidarnos y apoyarnos unos a otros. Antes de que los malos pensamientos empiecen a echar raíz en el corazón. Esto es lo que está diciendo este varón en estos pasajes. Antes de que no sea que el pecado se introduzca en el corazón de los hermanos, dice. Y esto es lo que sucede. Cuando yo me siento solo, cuando yo me aíslo,
Y entonces empieza el enemigo a maquinar, a trabajar. Vea pues el amor del pastor, vea pues el amor de los hermanos, ni una llamadita, ni un mensajito. Y vea pues tal cosa, y vea lo otro, y empezamos a ver todo lo malo y lo peor de los hermanos y de la congregación en general. Y terminan yéndose no solo de una congregación, en muchos casos, hasta de Cristo mismo. Pero veamos la razón por la que hay que cuidarnos mutuamente y la forma como se debe de hacerlo en los versículos 14 y 15. Porque somos hechos partícipes de Cristo, si es que retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad. Por lo cual se dice, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en la provocación. La razón más válida entonces por la que los cristianos se deben de cuidar en esa época, cuando le escribió a los hebreos, y hoy en día se deben de cuidar mutuamente, la razón más valiosa es porque ellos forman parte del cuerpo de Cristo. Y esa fraternidad o acercamiento con el Señor no es algo que se sostiene por sí misma. Más bien es algo que se debe de cultivar de principio a fin. Por eso se llama fraternidad, es decir, hermandad. Y la confesión aquí de fe, el día que fueron alcanzados por la gracia del Señor, cuando confesaron de que aceptaban a Cristo, esa oración meramente sola no es suficiente, si no se persevera hasta el final en una fe sacrificial, en una fe obediente. Así es que el autor entonces no está tratando aquí de decir que los que no perseveren hasta el final perderán su salvación. No ese es el tema, hermanos. Sino que aquellos que mantengan firme su confianza en el Señor hasta el final demostrarán que eran realmente salvos. Es una cosa muy diferente. De hecho, esta es la esencia de la fe. Estar convencidos, totalmente seguros de lo que creen. La misma carta a los hebreos es la que lo dice, Hebreos 11:1. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe, de principio a fin. Seguramente ustedes conozcan familias por ahí que lo único que tienen en común es el apellido. Y las únicas veces que están juntos es para los funerales de los abuelitos o de un familiar. Son familias desunidas. Nunca se preocupa el uno por el otro. Pero también veamos la otra cara de la moneda. Hay familias que valoran su apellido, que se aman mutuamente, siempre están ahí para apoyarse, para ayudarse. No solo aparecen cuando ellos necesitan, sino que siempre están presentes cuando los demás también necesitan. Eso es lo que les da estatus de familia unida. Porque en todas las familias dice mi familia es unida, pero porque siempre me están ayudando a mí. Eso es una unión conveniente, hermanos. Así como hay fe conveniente, eso es una unión familiar conveniente. E igualmente sucede como cristianos. Nos cuidamos y animamos simplemente porque somos familia en Cristo. Decir, yo creo en Jesucristo, pero no me importa nada de lo que pase con los hermanos o con la congregación, eso me resbala. Hermano, eso no tiene ningún sentido. Eso no tiene sentido. Recordémonos constantemente que usted es parte del cuerpo de Cristo. Usted es el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Debería de dolernos lo que pasa con los hermanos del cuerpo de Cristo. Así como cuando usted tiene un pie, una mano, un dedito enfermo, que le duele, todo el cuerpo está en función de ese dedito me duele. Entonces todo funciona como para proteger ese dedo que está doliendo. Eso es lo que debe de ser la familia en Cristo, hermanos. Porque según este pasaje, la salvación se manifiesta cuando el creyente persevera en la fe hasta el final. Pero miren esto. La fe se expresa cuando también somos perseverantes en el cuidado con los hermanos. Y ve que aquí el autor está haciendo una relación bastante interesante. Fe
y fraternidad. Estar convencido de mi salvación es estar convencido de que mis hermanos me necesitan a mí como yo los necesito a ellos también. Hermoso eso, aunque se haya perdido mucho en la iglesia moderna. De modo, mis amados, que no endurezcamos nuestro corazón con el egoísmo, con la indiferencia, con los demás. Si ves a tu hermano en Cristo, si ves a tu familiar, si ves a tu amigo que se está desviando, que está en necesidad, hermano, ayúdalo, anímalo, sobre todo espiritualmente, es de lo que se trata en este caso. Y ya para cerrar el episodio, entonces el autor apela a la conciencia de sus lectores, confrontándolos con una serie de preguntas que los debe de llevar a la reflexión. Eso es lo que dice el tercer encabezado. Veamos aquí unas 3 preguntas reflexivas y confrontantes en este tercer encabezado. Primer pregunta, ¿quiénes son los que provocan a Dios? Dice el versículo 16. Porque ¿quiénes habiendo oído lo provocaron? ¿Acaso no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? Echando mano otra vez ahí a la narrativa que se registra en el libro de Números, capítulo 14, ahora el autor les recuerda a sus oyentes la gravedad de la incredulidad de aquella generación. Esa generación que salió de Egipto, guiada por el mismísimo Moisés, escuchó la promesa del reposo, pero endurecieron su corazón. ¿Y qué pasó? Provocaron a Dios con su desobediencia. Como lo dijimos anteriormente, el hecho de haber experimentado la gloria y las tantas señales del Señor en Egipto y en el desierto hacía aún más culpable el rechazo de ellos. ¿Por qué? Porque no rechazaron a Dios por ignorancia, sino por física incredulidad persistente y voluntaria. Endurecieron totalmente su corazón. Así como Jesús en los tiempos que caminó durante su ministerio, que los mismos fariseos veían la cantidad de milagro tras milagro y dijeron, este solamente hace milagros por medio de ¿quién? De Belcebú. No quisieron ver la gloria de Dios, la gracia de Dios, endurecieron su corazón. Y acá el escritor subraya que la magnitud de los privilegios recibidos aumentaba la responsabilidad de esta gente. La liberación de Egipto, el sustento en el desierto, la guía fiel de Moisés, les daban razones suficientes para creer, para confiar, para esperar en Dios. Sin embargo, eligieron rebelarse. Y esa provocación culminó ¿con qué? En el juicio de Dios. Aquella generación pasó a la historia como la generación que provocó la ira del Dios verdadero. Así es que preguntémonos nosotros también, mis amados hermanos. ¿Ustedes creen que de alguna manera hemos provocado la ira de Dios en algunos momentos? Seguramente que sí, mis amados. Porque sin duda han sido grandes los privilegios que hemos recibido por parte del Señor y aún así hemos sido rebeldes con el Señor. Yo le pregunto a los padres y a las madres de familia acá, ¿cómo se siente usted cuando ha hecho lo que mejor ha podido? Ha invertido sacrificio, sufrimiento por brindarle lo mejor a su familia. Sin embargo, lo que recibe de ellos es desagradecimiento y más exigencia. ¿Cómo se siente usted? Seguramente que se siente triste, decepcionado, hasta indignado. Bueno, ¿hasta cuándo? ¿Esta gente qué quiere, pues? Pues bien, ¿cuánto más indignado se sentirá nuestro Padre Celestial, hermanos? Cuando ha hecho todo, incluyendo entregar a su Hijo amado por nosotros, por nuestro perdón, por nuestra salvación. Y nosotros con nuestras acciones y actitudes solo manifestamos menosprecio, ingratitud por lo que Él ha hecho. No falta sino parárnosle y decirle, ¿eso era todo, Señor?
Así es que, hermanos, si estás actuando de esta manera, mira la advertencia, por favor, cambia de actitud y ten presente que esas malas actitudes hacia Dios, es lo que provoca la ira del Señor. No hay una mejor forma de provocar la ira de Dios que negar o desconocer todo lo que Él ha hecho por nosotros, hermanos. Pero veamos la segunda pregunta. ¿Con quiénes se disgustó el Señor? Dice el versículo 17. ¿Con quiénes se disgustó por 40 años? ¿No fue con aquellos que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Este versículo continúa aquí la pauta del Salmo 95. El énfasis aquí está en el extenso periodo de tiempo durante el cual la generación del desierto enfrentó esa ira de Dios. Su rebelión tuvo como consecuencia que marcaron la historia del pueblo de Israel. Y el autor responde a su pregunta con otra pregunta más, a modo de resaltar claramente que el enojo fue estrictamente con los que se rebelaron. Esto es bueno tenerlo claro, hermanos. Dios ejerció y derramó su ira sobre aquellos que se rebelaron contra Él. Es una forma de decir, Dios no se enojó con los que le obedecieron y creyeron en Él, sino con los que pecaron de manera abiertamente voluntaria. Abiertamente voluntaria. Miren, la tierra del reposo había de ser recibida por fe en el Señor que la estaba dando. No era para incrédulos que dudaban y que ponían a Dios a prueba constantemente. El Señor rescató a esta generación con poder y gloria para llevarlos a una nueva tierra donde ellos terminarían sus días en paz, supuestamente. Sin embargo, su pecado obstinado contra Dios puso a Dios contra ellos. Y sus cuerpos, ¿qué dice? Fueron cayendo bajo el juicio del Señor hasta que todos quedaron sepultados en el desierto. Hermanos, claramente lo que tenemos aquí es la obstinación. Una obstinación en la que cualquiera de nosotros puede caer. Aquel pueblo tuvo 40 años, miren pues, 40 años en el desierto, un tiempo más que suficiente para reflexionar, pero increíblemente cada día se levantaban con sus corazones más endurecidos, más rebeldes. 40 años. No fueron cualquier 2 meses. No obstante, mis amados, más increíble es que en nuestro tiempo, en nuestra época, después ya de venir Jesucristo y de derramar su sangre por nosotros, para salvarnos, para perdonarnos, para bendecirnos, todavía haya gente con el mismo corazón. Eso es más increíble todavía. Que cada día se levantan con peor actitud contra el Señor. Peor que los mismos israelitas. Y digo que es peor porque, hermanos, cuando los israelitas estaban en el pacto antiguo, el tiempo de la ley, nosotros estamos en el tiempo de la gracia, donde no nos cuesta nada, solo creer y obedecer. Y probablemente ustedes conocen algunos de estos casos. Esas personitas o esas familias que uno los ve y dice, wow, ¿cómo es posible tanta dureza de corazón después de ver la gloria de Dios por todos lados? ¿Cómo es posible tanta dureza de corazón? Y eso es lo que está diciendo el autor de esta carta. Nos parece increíble, después de ver todo lo que hizo Dios con esa generación de primera mano y endurecer sus corazones tanto. Entonces ahora sorpréndanse de ustedes mismos, les dice. Y nos dice a nosotros. Sorprendámonos de nosotros mismos. Pero veamos nuestra vida como creyentes desde el ángulo de este mismo versículo. Si nosotros hemos creído en Jesucristo, a pesar de que lleguen las pruebas, a pesar de que hay desafíos, estamos convencidos de que Dios no está disgustado con nosotros. ¿Sí ven la gran diferencia?
Y en lugar de esperar nuestra destrucción, entonces, en medio del desierto, más bien tenemos esperanza de que el Señor nos levantará del polvo, mis hermanos. Porque Dios no se enoja con los que le creen. Dios no se enoja con los que le obedecen. Entonces, ¿en qué lugar te ubicas tú? ¿En el grupo de los que se rebelan contra Dios y provocan la ira de Dios, disgustan a Dios, o de los que obedecen al Señor? Que los que buscan tener contento a Dios. Porque como lo hemos dicho varias veces acá, a veces nosotros nos preocupamos por la alegría de que mi esposa esté bien, que mi esposo esté bien, que mis hijos estén súper bien, que yo esté bien. ¿Y si nos preocupamos por el gozo de Dios? Porque así como un pueblo rebelde provoca la ira de Dios, hay pueblos que también pueden agradar y generar gozo en el Señor. Y la última pregunta, ¿a quiénes el Señor les negó su paz y su descanso? Veamos los versículos para cerrar 18 y 19. ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que fueron desobedientes? Vemos pues que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. El pasaje concluye mostrando entonces la gravedad de la incredulidad de la generación del desierto. El juramento divino allá en Cádiz, que se estableció con certeza absoluta de que ellos de que ellos entrarían a la tierra prometida, ahora aquí se rompió, no entraron al reposo. ¿Por qué? Porque violaron el pacto. Un reposo que, como ya lo dijimos, más que la tierra física, representaba la bendición definitiva para la cual habían sido ellos redimidos. ¿Cuál era esa bendición? Comunión eterna con Dios. Saber que Dios es mi Dios y que yo soy su hijo. De hecho, el autor expone la seriedad del pecado aquí describiéndolo con términos distintos: provocación, pecado, desobediencia. ¿Sí ve? Pero en última se resume en algo definitivo: incredulidad. Incredulidad. Una incredulidad que no solo consiste en una actitud mental o emocional, sino en un rechazo activo de la verdad de las promesas de Dios y de la realidad de su poder. Y el resultado, ¿cuál fue? Tajante: no pudieron entrar. No pudieron entrar. De este modo entonces queda establecido que ningún incrédulo entrará en el descanso del Señor. No obstante, mis amados, esa invitación al reposo de Dios sigue vigente para todos los creyentes por medio de Cristo Jesús. Miren esto, definitivamente, aunque en el mundo haya una inmensa diversidad de seres humanos, negros y blancos, ricos y pobres, altos y bajitos, gordos y flacos, hombres y mujeres, etcétera, etcétera, en últimas, ante Dios, todo se resume a dos tipos de personas solamente: cristianos y no cristianos, los que creen en Jesucristo y los que no creen. Para Dios solamente en eso se divide la raza humana. Puede haber cantidad de cosas que le impiden a alguien ser cristiano. Para algunos puede ser el dinero, la riqueza o la pobreza. Para otros pueden ser las religiones, para otros sus confusiones. Para otros la cultura en la que nacieron, para otros la ignorancia espiritual. Pero en últimas, mis amados, en última instancia, la raíz de fondo de todos los impedimentos y de pretextos que la gente pone para seguir a Cristo se llama ¿qué? Incredulidad. Incredulidad. Una persona incrédula puede alcanzar muchas metas, muchos logros. Puede superar incluso sus propias expectativas de vida que tenía. Puede comprar placeres y satisfacciones. Puede pagar por diversión y por entretenimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nunca podrá comprar la más mínima bendición de Cristo, ni mucho menos la paz de Cristo, ni la salvación en Cristo. ¿Por qué? Porque para eso falta la fe. Falta la fe. Y es por esta razón, mis hermanos, entonces, que cantidad de personas buscan que Cristo les haga
este favorcito o este otro favorcito. Buscan que les salve el matrimonio, buscan que les componga a sus hijos, buscan que los libere a ellos de sus ataduras de pecado, que les dé paz a sus almas, en fin, hermanos. Pero muchas veces no sucede nada de esto, ni lo uno ni lo otro. ¿Por qué? Porque simplemente buscaban ayuda. En el fondo, no creían realmente en Jesucristo. Así es que, y con esto sí voy cerrando, si tú quieres ver la gloria de Dios, su bondad y su poder liberador, salvador, restaurador, renovador en tu vida, en tu familia, cree con todo tu corazón y con todo tu ser. Hermano, no permitas de ninguna manera, por ninguna razón, que el poderoso y sutil pecado de la incredulidad endurezca tu corazón. No lo permitas, hermano. Y ya creo que a lo largo de la enseñanza hemos visto cómo se puede evitar esa dureza de corazón. Veamos los ejemplos. Si escuchamos hoy la voz de Dios, atendámosla, hermano. Obedezcámosla. Yo escuché que Dios iba a bendecir mi hogar, mi familia. Eso me predicaron. Sí, esa es la voz de Dios. Pero si estás doblegando tu corazón para saber lo que te dijo que tienes que hacer tú, no hacerlo es endurecer el corazón y esperar que Dios haga magia, hermanos. Amén. Vamos a darle gracias a Dios, mis amados hermanos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te queremos agradecer una vez más. Gracias, Rey soberano y eterno, porque nos has bendecido con bondad, con tu fidelidad, con tu amor, con tu misericordia y con una verdad tan contundente como la que has traído hoy a nuestras vidas, Señor. Así como toda causa tiene un efecto, Señor, toda incredulidad, toda dureza de corazón, también traerá unas consecuencias a nuestras vidas, Señor. Por eso te rogamos en el nombre maravilloso de Cristo Jesús.